Jill sintió que su corazón se aceleraba al oír las palabras de Rebecca. Sintió que todo ocurría demasiado deprisa y que todavía no estaban preparados. Su decisión le pareció demasiado precipitada, aunque Jill no había dudado en ningún momento que Rebecca acudiría voluntariamente. Aquella muchacha era mucho más fuerte de lo que parecía a simple vista. Miró alrededor, a la amplia y agradable sala de estar de Barry, observando discretamente la reacción de sus compañeros de equipo. El rostro de Chris mostraba claramente la tensión que sentía. Tenía los labios apretados mientras miraba con aire ausente el mapa de la zona de la ensenada de Caliban. Entretanto, Barry se había acercado a una de las ventanas de la sala de estar y miraba hacia afuera refunfuñando sobre todo en general y sobre nada en particular. También están preocupados por ella, y quizás estamos en lo cierto. Ese tal Griffith parece un psicópata de primera. Sin embargo, ¿habríamos dudado alguno de nosotros si nos lo hubiera pedido? Con su decisión, Rebecca acababa de demostrar que estaba tan comprometida como cualquiera de ellos, lo cual no era sorprendente. Conocer a fondo a la joven miembro del equipo Bravo había sido una de las pocas cosas buenas que le había ocurrido a lo largo de los frustrantes días que habían pasado desde que la mansión había ardido hasta los cimientos. La chica había permanecido indefectiblemente optimista con respecto a las posibilidades que tenían contra Umbrella aún después de que los hubieran suspendido de sus cargos. Se había esforzado de forma incansable por mantener la moral alta. Además, era extremadamente inteligente, pero nunca se había vanagloriado de ello ni se había mostrado despectiva con ellos cuando habían discutido ciertos aspectos técnicos del virus T. Rebecca parecía un poco inquieta y miraba a los tres hombres de la estancia. Incluso David Trapp parecía un poco incómodo en su decisión, probablemente debido a la juventud de Rebecca. Hombres. Ella es joven, es bonita y sin dudar es mucho más inteligente que todos nosotros juntos, pero lo de joven y bonita suele hacerles perder de vista lo de inteligente. Jill la miró a los ojos y le sonrió para darle ánimos. Jill ya era una ladrona profesional a la edad de Rebecca y bastante buena. Ella también estaba preocupada por Rebecca, pero solo porque la apreciaba. El hecho de que fuese una mujer joven no era motivo para subestimar su talento o sus habilidades. Rebecca le respondió con otra sonrisa y se acercó para sentarse a su lado, mientras David le dirigía un dubitativo gesto de asentimiento a su nueva compañera de equipo. Bueno, pues entonces, muy bien. Hay un avión que sale de Bangor a las 11 de esta noche, comenzó a explicar David, y tomaremos otro vuelo que nos llevará hasta un aeropuerto en las afueras de Exeter. Creo que podemos discutir ahora un poco sobre estrategia y después pasar por tu casa de camino al aeropuerto para que recojas algo para tu equipaje. Rebecca asintió, y Barry se volvió a sentar con ellos, en el brazo de una de las butacas, después de abrir una ventana. Cruzó sus brazos sobre su enorme pecho y señaló con la barbilla a David. «Tú eres el estratega», dijo sin dejar de ser amable. «¿Por qué no empiezas tú?» El respeto mutuo de ambos hombres era obvio, lo que hacía que a Jill le gustase David aún más. A pesar de la actuación de Barry durante la operación Spencer, Jill había acabado confiando ciegamente en él, algo que normalmente le costaba mucho hacer con cualquier persona y, por lo que parecía, Barry también confiaba a ciegas en las habilidades de David. «No pretendo tomar el mando», repuso David, «pero tengo unas cuantas ideas sobre cómo debemos enfrentarnos a esta situación. Conozco la traición dentro de los Stars desde hace ya unos cuantos días, pero creo que todos deberíamos pensar unos instantes en cuál ha de ser nuestro plan de acción. Me doy cuenta perfectamente de que esto debe haber sido un golpe para vosotros». Jill advirtió el tono de amargura en la voz de David cuando pronunció la palabra traición. Era obvio que el hecho de que los Stars estuvieran liados con Umbrella no le estaba sentando nada bien al señor Trapp, y probablemente tampoco a Barry y a Chris. Ambos han pasado mucho más tiempo que Rebecca huyó en los Stars. Jill estaba furiosa y decepcionada porque los Stars se hubiesen vendido, pero eso no afectaría su decisión de ayudar a derribar a Umbrella. Se había escogido su camino el día en que las hermanas McGee habían sido brutalmente asesinadas. Las dos pequeñas niñas inocentes habían sido las primeras víctimas de los efectos del virus T en las criaturas de la mansión Spencer y eran sus amigas. Alejó aquellos pensamientos y se concentró en lo que estaban discutiendo.
Sin el apoyo de los Stars, su misión iba a ser aún más difícil. No imposible, pero tenía que admitir que sus probabilidades de éxito habían caído casi al nivel de cero. Menos mal que a ella no le importaba hacer de David frente a Goliath. Nada de eso importa. Umbrella va a pagar por lo que ha hecho, de un modo o de otro. La ronca voz de Barry rompió el silencio de la sala de estar. Tenía la mirada pensativa. Quizá deberíamos hablar con la prensa, no con la local, sino con un periódico nacional. David suspiró mientras negaba con la cabeza. Ya pensé en ello. Es una buena idea, pero en este momento no tenemos pruebas de ninguna clase para demostrar todo esto. Sí, pero al menos Umbrella no se atrevería a atacarnos mientras todo el mundo está pendiente de nosotros. No podemos estar seguros de eso, respondió Jill. Si han podido comprar a los Stars, han podido comprar a cualquiera. Y sin ningún tipo de prueba. Bueno, tenemos que admitirlo. Es una historia que ni siquiera el periódico más sensacionalista publicaría. Se produjo una pausa de silencio malhumorado, como si las palabras de Jill les hubieran recordado que todo aquello sonaba a locura, como le sonaría a cualquier persona que no hubiera pasado por la situación que ellos habían vivido. Un virus que accidentalmente convierte a las personas en zombies y que se utilizaba para crear monstruos increíbles que actuaban como armas vivientes. Un virus creado y luego ocultado por una compañía que contrata científicos locos para que experimenten con seres humanos. Lo único que falta es un criminal de guerra nazi que posee una bomba atómica y entonces tendríamos todo un novelón en las manos. Bueno, sobre lo que estábamos hablando antes, lo de reclutar a unos cuantos miembros fiables de Stars, intervino Chris. He pensado en unas cuantas personas, unos cuantos tipos con los que realicé el entrenamiento básico. Además, sé que Barry tiene un montón de contactos. Sí, David asintió. Creo que eso debería ser una prioridad. Lo que me preocupa es cómo ponernos en contacto con ellos. Es posible que los teléfonos de las oficinas estén intervenidos, y Umbrella debe desconocer nuestros planes durante el mayor tiempo posible. Por desgracia, no dispondremos de los Stars durante mucho más tiempo. Quizá deberíamos buscar a alguien que actuara como intermediario, dijo Jill con lentitud. Alguien que no tenga ataduras con los Stars. Chris sonrió de repente. Conozco a un tipo de cuando estaba en la Fuerza Aérea y que ahora trabaja para Jack Hamilton, uno de los jefes de sección del FBI. No conozco mucho a Hamilton, pero Pete es todo lo honesto que se puede ser, y además me debe un favor. Estupendo, convino David. Quizá podrías pedirle que te ayude a investigar a la policía local. En cuanto tengamos pruebas procedentes de las instalaciones de Umbrella en Maine, podremos acudir a tu amigo y pedirle que inicie una investigación federal. Sonaba bien, pero Jill comenzó a sentirse frustrada por toda aquella charla. Quería entrar en acción. Esperar a que los Stars entrasen en contacto con ellos ya había sido bastante duro, pero saber con toda seguridad que Rebecca iba a arriesgar su vida mientras ellos se quedaban cruzados de brazos iba a ser algo muy, pero que muy difícil. Has dicho que tenías unas cuantas ideas sobre lo que debíamos hacer, dijo Jill. Sí, asintió David. Aunque en cuanto el gobierno esté involucrado, es posible que no haga falta algo tan atrevido y arriesgado. He estado desarrollando un plan para infiltrarnos en las oficinas centrales de Umbrella. Como veis, es una propuesta bastante osada, y me quedo corto. De momento, creo que lo mejor es trabajar a una escala mucho menor. Pero de lo que sí estoy convencido es de que vosotros tres deberíais quitaros de la circulación cuanto antes. También creo que sería bastante prudente intentar averiguar todo lo que podáis del tal señor Trent, aunque me da la sensación de que no descubriréis mucho sobre él. Eso si encontráis algo. Sonrió ligeramente, y Jill, que ya había conocido a Trent, comprendió sus dudas. Su extraño benefactor le había parecido un hombre cuidadoso en extremo. Tengo la impresión de que solo descubriremos lo que a él le interese que descubramos, continuó diciendo David. Pero merece la pena intentarlo y echar un vistazo. Necesitamos acordar un punto de encuentro para después de que... Su suave y musical voz se detuvo de repente cuando inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara con mucha atención. Jill oyó el sonido en ese mismo instante y sintió que el corazón se le encogía en el pecho.
Un susurro de voces proveniente del arbusto situado al lado de la ventana que Barry había abierto. Umbrella. ¡Agachaos!, gritó Jill mientras se tiraba del sofá y arrastraba a Rebecca con ella justo en el momento en que la ventana saltaba en pedazos y las cortinas se veían sacudidas por las ráfagas de disparos de un rifle automático. David se lanzó de cabeza al suelo casi al mismo tiempo que las balas acribillaban la butaca en la que estaba sentado momentos antes, a la vez que desenfundaba su arma. Unas cuantas motas del relleno de la butaca pasaron flotando por delante de sus ojos mientras en la pared de enfrente se abría una hilera de agujeros humeantes que lanzaron una lluvia de astillas de madera y restos de yeso. Por todos los... Se produjo una brevísima pausa en el tiroteo, la suficiente para oír el ruido de cristales rotos en la parte trasera de la casa. «Barry, las luces», gritó David, pero Barry ya lo había pensado, y el tronar de su revólver Colt ahogó el ruido de las intermitentes ráfagas de fuego automático. La estancia se oscureció cuando los proyectiles de Barry acertaron en sus objetivos y los cristales comenzaron a caerles desde arriba. La luz continuó entrando en la sala procedente del pasillo de la entrada y otra ráfaga de proyectiles llegó desde la ventana. Chris se arrastró sobre los codos y las rodillas hasta la entrada al pasillo y con un ágil movimiento rodó sobre su costado y disparó, eliminando las luces del pasillo. Ahora, la sala de estar se encontraba completamente a oscuras y las ráfagas de fuego automático cesaron. Por encima del zumbido de sus oídos, David percibió el ruido de unas botas que aplastaban cristales rotos en la parte posterior de la casa, en la cocina. Los pesados pasos se detuvieron. Probablemente el intruso estaba esperando a que el tirador de la ventana lo alcanzara. Y habrá más de dos, todos cubriendo las salidas, la puerta de la cocina, el porche frontal, alguien vigilando las ventanas. Se oyó otra serie de pasos que entraban en la cocina. Esta vez eran pasos apresurados y más discretos, pero también se detuvieron. Los dos individuos se quedaron a la espera, ya fuera a que llegara el resto de su equipo o a que los Stars allí reunidos efectuaran algún movimiento. Los pensamientos de David comenzaron a formarse en su cabeza de forma independiente, formulando y rechazando planes y teorías de un modo automático y a una velocidad de vértigo. Subimos al piso de arriba, los eliminamos de uno en uno según vayan subiendo, a menos que pretendan incendiar la casa. Así que nos lanzamos sobre ellos y salimos por la parte trasera. Pero ellos tienen mayor potencia de fuego y quizás incluso aparatos de visión nocturna y solo seremos objetivos en movimiento. No hay posibilidad así. De lo único que estaba seguro era de que no podían permanecer allí quietos donde se encontraban. No dispondrían de ningún lugar donde ponerse a cubierto cuando los sicarios de Umbrella se cansaran de esperar. Oyó un suave movimiento a la derecha cuando la enorme masa del cuerpo de Barry se arrastró hacia donde él se encontraba. Los ojos de David ya se habían acostumbrado lo suficiente a la oscuridad como para ver que Jill y Rebecca se encontraban al otro lado de la mesita de café, acuclilladas y con sus pistolas en la mano. No podía distinguir dónde se encontraba Chris, pero probablemente estaba cerca del pasillo. La casa de Barry era la última de la calle, justo al lado de un parque repleto de árboles. Si pudieran salir y llegar hasta los árboles... Aquella idea fue la que finalmente quedó. Era mejor tener un mal plan que no tener ninguno en absoluto, y no tenían tiempo de pensar en alternativas. ¿Puerta de sótano?, susurró David. La ronca voz de Barry sonó esta vez mucho más suave pero llena de tensión. Sí. No serviría. Seguro que había alguien vigilándola. Tendrían que salir por la segunda planta. Saldremos a través del parque, susurró velozmente. Jill, acércate a Chris y prepárate para cubrirme en cuanto te dé la señal. Barry, Rebecca, en cuanto empecemos a disparar, echad a correr y subid las escaleras hasta llegar a una ventana que dé al este. Es la caída menos peligrosa. Nosotros os seguiremos. ¿Preparados? Ahora. Jill ya estaba dando la vuelta al sofá en silencio y desapareciendo en las sombras, seguida de cerca por Barry y Rebecca. David se detuvo lo justo para recoger los papeles que Trent les había entregado. Se los metió en la camisa y sintió el frescor de las páginas contra su sudorosa piel.
Nada de lo que había en la cartera les causaría problemas si lo encontraban los de Umbrella. Se arrastró hasta la oscuridad de la entrada de la sala de estar y se dirigió hacia donde se hallaban Jill y Chris. La entrada estaba encarada hacia un lado de las escaleras. La puerta de entrada estaba a la izquierda y a la derecha la tranquila cocina al extremo de un largo pasillo, donde dos de los agentes de Umbrella los estaban esperando. Ellos a la derecha y yo a la izquierda. En cuanto comiencen los disparos, los restantes atacantes se dirigirán hacia la puerta principal, o eso esperaba David. Si la sincronización no era perfecta, estaban muertos. Se hallaban demasiado lejos de la débil luz de las ventanas, y el pasillo estaba demasiado oscuro para hacer señales con las manos. Se acercó hasta Jill y Chris y habló en un susurro. Los dos a la derecha, Jill abajo y fuera, susurró. Sospechaba que sus enemigos no apuntarían hacia el suelo, y Chris podría utilizar la cobertura de la pared de la entrada como escudo. Yo me encargo de la puerta principal. Manteneos durante 6 segundos exactos, ni uno más. En el segundo 0 tenéis que estar en las escaleras y fuera del pasillo. A mi señal. ¡Ahora! Los tres se colocaron de un salto en sus posiciones, con Chris y Jill disparando en dirección a la cocina, y con David corriendo hacia la izquierda. Se acercó velozmente a la puerta principal semiagachado mientras contaba en silencio. 6, 5... Detrás de él, Barry y Rebecca se lanzaron corriendo hacia las escaleras en mitad del tiroteo. David apuntó su bereta hacia la oscuridad que tenía delante de él, y solo estaba a 30 centímetros de la puerta cuando alguien la abrió de una patada. Su hombro entró en contacto con la pesada madera y lanzó su peso para cerrarla de golpe. Se dejó caer al suelo y la mantuvo cerrada con el talón en una esquina. Disparó a través de la puerta con un ángulo inclinado hacia arriba. 5 disparos, todo lo deprisa que pudo apretar el gatillo. Se oyó un grito ahogado y el ruido de algo pesado que caía sobre el porche de la entrada. Disparó otras 3 veces antes de ponerse de pie y echar a correr hacia el hueco que había al lado de las escaleras y salir de la línea de tiro. Se les había acabado el tiempo. David se giró y vio que Chris y Jill se encaminaban hacia arriba y estaban a mitad de camino, pero en cuanto sus pies pasaron del primer peldaño, oyó un ruido parecido a una explosión a su espalda. La puerta principal comenzó a convertirse de repente en una lluvia de astillas que se desperdigaron en todas direcciones cuando unos pesados proyectiles atravesaron la madera y todo el pasillo hasta la cocina. Estaba claro que el equipo de Umbrella había decidido que ya era hora de poner fin al enfrentamiento. Si los disparos de los 2 miembros del equipo Alpha todavía no habían matado a los 2 individuos de la cocina, los proyectiles de sus camaradas ya lo habrían hecho. David se dio la vuelta a mitad de camino de las escaleras y disparó otras 2 veces a través de la puerta que se desintegraba por momentos. Esperaba haber conseguido suficiente tiempo para que los Stars pudiesen escapar. 10, quizá 20 segundos antes de que se den cuenta de que nos hemos ido. El tiempo iba a ser muy justo, demasiado justo. Rebecca estaba de pie en el oscuro rellano. El palpitar de su corazón resonaba con tanta fuerza como los disparos que perseguían a Jill y Chris. ¡Vamos, vamos! Barry estaba a su derecha en el extremo del rellano, apenas visible bajo la luz de la luna que se derramaba a través de la ventana abierta. Jill fue la primera en alcanzar el rellano. Rebecca la dirigió hacia Barry con un ligero toque en el hombro y Chris la siguió de cerca. La boca del cañón de la pistola de David iluminó por un momento la oscuridad de las escaleras, y un momento después apareció en la oscuridad justo delante de ella, como si fuera un fantasma sudoroso. ¡Por aquí! Rebecca se giró y echó a correr hacia la ventana, con David a su lado. Jill ya había desaparecido, y Chris estaba a mitad en su descenso, con Barry agarrándolo de una mano mientras intentaba mantener el equilibrio. «Por favor, Dios mío, que haya un colchón, un montón de hojas». El ruido del impacto de la puerta al ser abierta de par en par fue seguido por el de una serie de pasos pesados y el murmullo de unas voces masculinas furiosas y con tono autoritario. Chris desapareció a través de la ventana y Barry extendió la mano hacia ella, con los labios apretados. Rebecca metió la pistola de nuevo en su funda y se acercó a la ventana. Sintió la tibia mano de Barry en su espalda mientras se subía al alféizar y miraba hacia abajo.
divisó unos setos pegados a la pared de la casa, frondosos y espesos, y muy, muy abajo. Vio de refilón a Jill, de pie en el césped, apuntando con su arma a la parte frontal de la casa. También vio a Chris, que miraba hacia arriba, hacia ellos, y su rostro estaba marcado por la tensión. «No lo pienses, solo hazlo». Rebecca se deslizó hasta quedar fuera de la ventana mientras los fuertes dedos de Barry agarraban su mano. Su hombro protestó cuando la gravedad se apoderó por completo de su cuerpo. Barry asomó su propio cuerpo todo lo que pudo para acortarle la caída todo lo posible, y el cuerpo de Rebecca quedó suspendido en mitad del aire. La dejó caer antes de que ella tuviera tiempo de sentirse realmente aterrorizada. Cayó sobre uno de los setos y sintió un ligero dolor cuando las ramas y ramitas le arañaron sus piernas desnudas. Un instante después, Chris ya estaba ayudándola a ponerse de pie, levantándola con facilidad de entre la espesura. «Cubre la parte trasera», le dijo en voz baja mientras ya centraba de nuevo su atención en la ventana. Rebecca desenfundó el revólver mientras salía al césped y se giraba para encarar las sombras que componían el patio trasero del edificio. A unos 20 metros a su izquierda se alzaba un oscuro grupo de árboles, silenciosos e inmóviles. «¡Deprisa, deprisa!», oyó una atronadora ráfaga de proyectiles en el interior de la casa y un fuerte golpe en los arbustos a su derecha, pero no se volvió, concentrada en la tarea que le habían encomendado. Un movimiento en la esquina de la casa. Rebecca no dudó y disparó 2 proyectiles contra la sombra más oscura. El revólver de calibre 38 de Barry saltó en sus manos. La silueta se derrumbó en el suelo, y al caer hacia adelante, Rebecca vio que era un hombre que sostenía un rifle y que, desde luego, no volvería a ponerse de pie de nuevo. Nunca había disparado a nadie antes. «¡Vamos!», gritó Chris. Rebecca giró bruscamente la cabeza y vio a Barry salir de entre los arbustos y tambalearse hacia ellos. Oyó un grito procedente de la ventana, al que siguió una ráfaga de disparos de un rifle de asalto. Rebecca llegó a sentir los disparos impactar contra el suelo cerca de sus pies y que levantaron grandes trozos de césped demasiado crecido. Los terrones de tierra golpearon sus piernas. ¡Mierda! David y Jill respondieron a los disparos mientras corrían hacia los árboles, con Chris a la cabeza. El atacante de Umbrella se agachó o le acertaron, porque el tableteo del arma automática cesó de repente. Cuando llegaron al primer árbol del grupo más cercano a la casa, Rebecca oyó el ulular de las sirenas que se acercaban, al que siguió el ruido de pasos y gritos en el porche frontal de la casa de Barry. Segundos después, oyó el chirrido de unos neumáticos al acelerar. Rebecca avanzó tambaleándose a través del tupido grupo de arbustos al pie de los árboles, esquivando sus troncos e intentando no perder de vista a los demás. Sentía la pesadez del revólver en su sudorosa mano, y le parecía que todo su cuerpo latía. Le temblaban las piernas y su respiración era agitada y jadeante. Todo había ocurrido con tanta rapidez. Ella sabía que se encontraban en peligro, que Umbrella quería quitarlos de en medio, pero una cosa era saberlo, y otra muy distinta darse cuenta realmente de ello. Darse cuenta de que unos individuos entraban por la fuerza en la casa de Barry e intentaban matarlos. Y puede que en lugar de eso hayamos matado a uno de ellos. La idea de que podía haber matado a alguien... Se obligó a pensar en otra cosa antes de que aquello la aturdiera, y se concentró en la difusa sombra de la camiseta de Chris, que se encontraba delante de ella. Su conciencia tendría que esperar hasta que tuviera tiempo de pensar a fondo. El espeso bosque se abrió dando paso a un claro, y bajo la luz pálida de la luna vio unos cuantos columpios y otros aparatos típicos de un parque de recreo para niños. Chris bajó el ritmo de la carrera hasta convertirla en un trote y finalmente se detuvo justo donde acababa la línea de árboles, al mismo tiempo que se giraba para escudriñar las sombras en busca de sus compañeros. Rebecca llegó a su lado, con Jill y Barry pegados a su espalda. Todos ellos jadeaban, y se los veía tan aturdidos y a la vez tan alertas como ella misma se sentía. «David, ¿dónde está David?», preguntó Chris entre jadeos, mientras se daban la vuelta para registrar la oscuridad más allá de las ramas cercanas. Rebecca percibió un ligero movimiento en las sombras que había a su izquierda. Fue un movimiento silencioso y escurridizo. «¡Cuidado!». Se tiró al suelo al mismo tiempo que gritaba y una nueva sensación de pánico le recorría las venas. La sombra disparó 2 veces contra ellos, pero los disparos sonaron de un modo casi discreto, comparados con el tiroteo en el interior de la casa. Oyó un tercer disparo.
mucho más cercano y fuerte, y la sombra tropezó y cayó contra un árbol antes de desplomarse en silencio al suelo. El parque quedó por completo en silencio de nuevo, con excepción del lejano ulular de las sirenas de policía. Rebecca levantó lentamente la cabeza alzándola por encima de su hombro, y vio a David, de pie y todavía apuntando con su bereta al tirador caído en el suelo. Jill y Chris estaban agachados al lado de ella, ambos con las armas desenfundadas y mirando alrededor con los ojos bien abiertos. Y Barry estaba a su otro lado, tirado sobre el suelo del bosque, con la cara enterrada en las capas de agujas de pino y hojas secas. Estaba inmóvil.